Hermanos, gracia y paz del Señor sea en cada uno de nosotros. Vamos a considerar hoy la última organización religiosa sistemática, o no más que todo una organización, sino más bien una forma de doctrina que tiene sobre todo una organización en estos tiempos. Esta sería la última consideración que estaríamos viendo. En la primera consideración estuvimos viendo a los testigos de Jehová. La segunda organización que estuvimos mirando fueron los mormones. La tercera organización que vimos fue la Iglesia Católico Romano Papista. Y la cuarta fueron los adventistas del séptimo día. La serie de heresiología se concluirá con esta última organización que vamos a considerar y sobre todo la forma de doctrina que presenta. Para nosotros es muy importante presentar defensa de la fe en este aspecto, porque el tema que vamos a considerar nosotros, antes de profesar que Dios subsiste en tres personas, nosotros la practicábamos, ¿sí? Vamos a ver un poco de historia acerca de ese tipo de iglesias para enfocarnos después en la doctrina que ellos presentan. Recuerda que nosotros durante toda la serie hemos estado considerando cuáles son los ítems para poder incluir a una organización en la serie de heresiología. Una de las cosas que nosotros miramos como primer medida era que Jesús no era el centro de sus doctrinas, definen a otro Cristo o le quitan su valor real y divino. Afirman ser las únicas que están en lo cierto. Si se fundaron hace 1, 5 o 10 años o 20 o 30 años, dicen ser la única verdad. Tienen otra autoridad literaria aparte de la Biblia, por ejemplo los mormones que tienen otro libro, otro testamento. Hacen uso de falsas interpretaciones, no tomando en cuenta los principios auxiliares de la hermenéutica. Enseñan al hombre a conseguir su propia salvación, son proselitistas. Falsas profecías, son especialistas en falsas profecías. Las sectas proclaman falsas profecías con frecuencia y por desgracia para los líderes de las sectas estas predicciones no se cumplen. Y las sectas instan a menudo a sus convertidos a dejar a su familia. De estos ítems que acabamos de nombrar, al menos a la organización que vamos a empezar a considerar, se le podemos aplicar 2 o mínimo 3. Por ejemplo, le podemos aplicar la segunda, afirman ser las únicas que están en lo cierto, y le podemos aplicar la quinta, donde enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. Lo que vamos a considerar, ellos también proponen la salvación por obras. Pero en esta serie no nos vamos a centrar tanto en la salvación por obra, sino en la doctrina principal de ellos. Vamos a leer 2 textos antes de considerar. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 3, antes de Apocalipsis. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice así nuestro hermano Juan: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, y preste atención a esta frase, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Pasemos al versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Amén. Amén. Entonces hay un espíritu de anticristo en el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Listo? Y Juan capítulo 3, versículo 17. Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Volvemos a repetirlo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La organización que vamos a empezar a considerar es la organización de los
Pentecostales Unidos de Colombia o Pentecostales Unidos Internacionales. No vamos a considerar tanto a la organización, sino que vamos a considerar la doctrina principal de ellos. Lo último que vamos a considerar en esta serie de heresiología es una doctrina que se llama de diferentes maneras. Se llama modalismo, lo conocen como sabelianismo, lo conocen como la unicidad o unicitarismo, o lo conocen como patripacionismo. Y vamos a empezar a explicar qué es esto. Primero, este tipo de doctrina se conoce como con el nombre de modalismo. Modalismo en la historia de la iglesia significa modos. Y hoy lo que vamos a tratar es el ser de Dios. Los modalistas dicen que en el ser de Dios no existen tres personas. No existe el Padre, no existe el Hijo y no existe el Espíritu Santo. Lo que existe, dicen ellos, es que existe una sola persona y esa persona, de acuerdo a lo que necesite comunicarle al hombre, cambia de modo. Entonces, en el Antiguo Testamento era modo Padre. En el Nuevo Testamento es modo Hijo. Y después de la muerte y resurrección y ascensión de Cristo es modo Espíritu. Modos, modalismo. También se conoce como patripacionismo, porque una línea de ellos enseña que Jesús es el Padre, no que Jesús es el Hijo, sino que el Padre se hizo carne, por ende el que muere en la cruz es ¿quién? El Padre. Entonces el patripacionismo significa que el Padre sufrió la pasión, ¿cierto? Y se conoce comúnmente como el sabelianismo, porque el promotor que documentó y tuvo más peso con esa doctrina fue alguien llamado Sabelio en el siglo III. Entonces, hoy vamos a considerar esta última organización con esta doctrina principal. Para nosotros es muy importante presentar esto porque nosotros fuimos sabelianistas y nosotros fuimos modalistas. Nosotros empezamos en una iglesia que creía en las tres personas divinas, luego caímos en medio de unos hermanos que profesaban el modalismo pero no lo sabían. Más adelante nos juntamos con otros hermanos que sí creían, sí sabían que era el modalismo, y estando con estos hermanos nosotros nos enraizamos mucho con el modalismo. Pero andando en el tiempo, yo recuerdo, para hablar acerca de mi experiencia un poco corta acerca del modalismo, yo recuerdo una vez que yo estaba leyendo las Escrituras y estaba leyendo cómo Jesús oraba al Padre. Y ahora estoy seguro que era el Espíritu que desde el interior me surgió una pregunta. ¿Será que está orando consigo mismo? ¿Sí? Como yo creía que había una sola persona en Dios y ese se manifestó que no era el Hijo. Entonces yo pensé por un momento, ¿será que está orando consigo mismo? Pero inmediatamente el pensamiento se nubló. Y definitivamente fue en una reunión donde había varios hermanos y entre todos los hermanos había un hermano que era trinitario. El resto éramos modalistas, sabelianistas. Y entonces el hermano empezó a leer Juan 17, la oración sacerdotal del Señor Jesús. Y decía el texto, para que sean uno en unidad como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Los hermanos unicitarios, modalistas, sabelianistas, en esa reunión increparon al hermano y le dijeron, ya tenemos que hablar de acuerdo a la revelación. A partir de ese día yo empecé a pensar algo, yo decía, pero ¿será que hay una revelación mayor que la que tuvieron los apóstoles? ¿Cierto? Y él solo estaba leyendo el texto. A partir de esa experiencia, el Señor empezó como a llevarme a mirar que efectivamente había algo más. Ya después nos empezamos a reunir con ciertos hermanos que se dieron cuenta que yo era modalista y con mucho cariño y amor y paciencia empezaron a trabajar en mí. Entonces, ¿qué enseñan los modalistas? Los sabelianistas o los unicitarios. Que el Hijo de Dios es solamente la carne de Jesús. Que Dios no tiene un hijo en la eternidad y que Dios no envió su Hijo desde la eternidad a la tierra. Ellos le llaman hijo solamente ¿a qué? A la carne de Jesús. Vamos a ver un poco entonces acerca de la historia de las iglesias pentecostales. Vamos a leer el mismo
diccionario que hemos leído en toda la serie, Nuevo Diccionario de Religiones, Denominaciones y Sectas de Marco Antonio Ramos, páginas 142, 144. Iglesias pentecostales. El pentecostalismo es una continuación del movimiento de santidad del siglo XIX, pero adoptó nuevas formas. Entre sus primeros líderes estuvieron Charles Fox Parham, fundador de una escuela bíblica en Topeka, Kansas, y William Seymour, que dirigió un gran avivamiento religioso en Los Ángeles, California, en la calle Azusa, 1906. El movimiento enfatiza los dones del Espíritu, hablar en lenguas y la sanidad divina. Ahora, Iglesia Pentecostal Unida Internacional. En 1945 se produjo la unión de Asambleas Pentecostales de Jesucristo de la Iglesia Pentecostal Incorporada. La teología de ambos grupos separados de las Asambleas de Dios desde 1916 se vincula al movimiento de solo Jesús. Esta doctrina la conocen en el mundo cristiano como los solo Jesús. Además de su teología unitaria, insisten en el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y el don de lenguas. Su gobierno es congregacional, pero se reúnen administrativamente en conferencias y eligen superintendentes, presbíteros, ejecutivos y directores de divisiones jurisdiccionales. El movimiento de santidad, como ya lo hablamos, vamos a definir un poco lo que es. Surgió en la década de 1800, donde se dio un énfasis en la predicación de la perfección cristiana en Europa. La doctrina de la santificación total tomó nuevos rumbos en 1811, cuando Adam Clarke afirmó que la santificación era instantánea en el momento de la conversión de los creyentes. En 1840 el movimiento de santidad comenzó a predicar la doctrina pentecostal con la evidencia física de hablar en lenguas. Uno de los principales defensores del movimiento insistía en que el bautismo del Espíritu Santo no debería confundirse con la influencia del Espíritu Santo por la cual los pecadores se convertían al Evangelio. Este diccionario toma esto de un libro llamado El Movimiento Pentecostal, editorial cristiana de las Asambleas de Dios de 1999. El movimiento de pentecostal moderno. En el año de 1900, el reverendo Charles Fox Parham, ministro metodista, inició un instituto bíblico llamado Bethel en Topeka, Kansas, solamente para hombres blancos. Se matricularon alrededor de 40 alumnos, de los cuales 12 poseían credenciales otorgadas de la Iglesia Metodista y del movimiento de santidad. En una velada del 31 de diciembre de 1900, al inicio de 1 de enero de 1901, el Espíritu Santo se derramó sobre Ángeles Osman, de 18 años, quien habló en nuevas lenguas. Esto sucedió porque los estudiantes estaban estudiando el libro de Hechos acerca de cómo fue el bautismo del Espíritu Santo en la Biblia. Por esta razón, el director y los estudiantes comenzaron a proclamar la nueva experiencia pentecostal. Esta experiencia era la atracción del movimiento para los medios de comunicación. También lo toma el libro Movimiento Pentecostal, editorial cristiana, Asambleas de Dios, 1999. En 1905, Parham trasladó su escuela bíblica a Houston, Texas, donde estudiaba William Seymour, un hombre tuerto de raza de color que por las condiciones raciales de ese tiempo le era imposible que tomara clases. Y llegamos a la IPUC, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. El 12 de mayo de 1937 llegó al territorio colombiano el misionero Axel Werner Lancer, danés, enviado por la Fraternidad de las Iglesias del Evangelio Completo del Distrito Marítimo de Canadá. Fue en 1939 se organizaron formalmente como la Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo. Recién llegado el misionero Larsen compartió con los misioneros trinitarios Charles y Clara Berstol, quienes al convencerse de la doctrina de la unicidad de Dios, conversaron con sus seguidores que habían sido bautizados en la Trinidad y todos pidieron ser bautizados en el nombre de Jesús. Entre ellos se encontraba Maruja Correa, quien era una destacada joven predicadora. En un solo día del mes de junio de 1937, 52 colombianos fueron bautizados en el nombre de Jesús
por el hermano Charles en el río Servitá, mientras el misionero Larsen observaba como testigo. En la noche de ese mismo día celebraron un culto en el que oraron pidiendo poder de Dios y el Espíritu Santo vino sobre todos ellos. Algunos recibieron sanidades. Todo esto ocurrió en una finca llamada Loma del Salado, localizada en la vereda Peña Colorada, en el municipio de Enciso, departamento del Santander. En aquella finca el Espíritu Santo se derramó, mire lo que dicen ellos, por primera vez en el territorio colombiano. Por primera vez en el territorio colombiano. Historia del unicitarismo o historia de la unicidad. Cuando tú buscas en la historia de la iglesia, historia relacionada con las tres personas divinas en el único Dios verdadero, encuentras mucha historia abundante. Pero cuando tú buscas historia de la unicidad, encuentras muy poca historia. Hay un libro que se llama La unicidad de Dios, quiero mostrar la carátula, de alguien llamado David Bernard. Esta es la carátula del libro, ¿sí? En este libro, David Bernard, en la página 34, dice: parece que la mayoría de los creyentes de la unicidad no dejaron un registro escrito. Las obras escritas por otros fueron destruidas por sus opositores victoriosos. Él atribuye a que no haya historia de la unicidad en la historia de la iglesia porque los opositores, en este caso los trinitarios, destruyeron todas las obras, ¿sí? Nosotros para este tema vamos a ver cosas que ya compartimos cuando vimos la serie Las tres personas divinas en el único Dios. Sobre todo los atributos de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y sobre todo la predicación 5, recuerdan la preexistencia del Hijo de Dios y el ángel Elohim. Entonces vamos a mirar muchos textos y muchos temas que ya vimos. También vamos a presentar alguna información que ya hermanos han presentado. Hay un hermano que es apologista cristiano que se llama Luis Carlos Reyes. Él ha presentado buena defensa de la fe y sobre todo ante la unicidad. Él ha presentado información muy valiosa que hemos tomado nosotros también para considerar ese tema. Le escribimos a él diciéndole que íbamos a tomar cierta información y nos dijo que éramos libres de tomar esa información. Vamos entonces a mirar cuáles fueron los mayores expositores en la historia de la iglesia de la unicidad. Fueron Noeto, Praxeas, Cleómenes, Epígono y Sabelio. Vamos a considerar algunos. Praxeas de Asia Menor, que enseñó esta doctrina en Roma en el año 200 después de Cristo. Es como la primera mención que se hace de la unicidad o el sabelianismo o el modalismo. Noetus de Esmirna en el año 230, Belirio, obispo de Bostra en Arabia, en el año 250 y especialmente Sabelio, presbítero de Ptolemaida en el año 250, por quien esta doctrina recibió el nombre de sabelianismo. Todos estos fueron principales proponentes de esta teoría. Ellos admiten una trinidad modal, o sea, de que habían tres modos de manifestaciones, pero no tres personas en la divinidad o en la deidad. Reconocían la verdadera divinidad de Cristo, pero negaban toda distinción personal en la deidad. La persona de Cristo sería a la vez Hijo y Espíritu Santo. Es decir, Jesús fue el Padre en el Antiguo Testamento, Jesús fue el Hijo en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo después de Pentecostés. Entonces, lo que hace la unicidad, aunque ellos dicen que somos nosotros los que presuponemos cuando vamos al texto, vamos hoy a mirar quién presupone más. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Los pentecostales o los unicitarios o la unicidad, cuando van al texto bíblico, van con una preposición que cuando leen Hijo de Dios se refiere a la carne. ¿Listo? Y ellos dicen que lo que existe en Dios son esto: roles, oficios o títulos. Ellos dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son personas, sino que Padre, Hijo y Espíritu Santo son roles de un único Dios.
Ellos dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son personas, sino títulos de un mismo Dios. Y ellos dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son personas, sino que son oficios del mismo Dios, ¿cierto? Pero nosotros cuando vamos al texto y leemos Hijo de Dios, nosotros creemos que Dios tiene un hijo. Así de sencillo. ¿Quién va con más presuposición al texto? Hay un libro, Teología Sistemática, tomo 1 de James Lero Garrett, página 292, 294, que nos va a ampliar un poco lo que acabamos de leer. Dice, el punto de vista modalista. Este punto de vista, cuya formulación clásica surgió en los siglos II y III. Y va a empezar a presentar los mayores proponentes. A. Noeto de Esmirna, finales del siglo II, principios del siglo III. Noeto quizás fue el primer modalista de influencia apreciable. Enseñó que el Padre se sometió al nacimiento, se hizo hijo y luego sufrió y murió. El término logos es solo una designación de Dios cuando se revela al mundo y al hombre. El Padre, en la medida en que condescendiente al nacer, es el Hijo. Se lo denomina Hijo por un periodo de tiempo y el Hijo Cristo es por lo tanto el Padre velado en carne. Eso lo toma él de un libro que se llama Introducción en el mundo de la historia de la doctrina cristiana, página 104 de Baker. No es difícil entender por qué, por consiguiente, esta enseñanza ha sido denominada patripasionismo, o sea, el que sufre la pasión es el Padre, no el Hijo. B. Praxeas, principio del siglo III. Después de trasladarse de Asia Menor a Roma y luego a Cartago, Praxeas fue acusado por Tertuliano en el año 210 de haber hecho 2 trabajos en Roma para el diablo. 1. Expulsó la profecía. 2. E introdujo herejías, entre ellas espantó al Paracleto, el Espíritu Santo, y crucificó al Padre. Eso aparece en Contra Praxeas, libro 1. C. Sabelio, siglo III. Sabelio, un libio condenado y excomulgado en Roma, defendió un modalismo consecuente. Para él, Dios era el huio pator. Esa es una palabra compuesta en el griego. Huios de hijo y pater de padre. Él decía que Dios era el Hijo Padre. Se diferenciaba de Noeto y de Praxeas en lo siguiente, en que le daba al Espíritu Santo un lugar juntamente con el Padre y el Hijo. Su visión ha sido denominada un modalismo más sofisticado. Dios es esencialmente uno. La Trinidad para él es una Trinidad en su manifestación, pero no en su esencia. Estas manifestaciones son modos. Ellos le insertaron esa presuposición al ser de Dios, llamándole modos, no personas. Estas manifestaciones son modos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabelio usó la palabra prosopa o prosopón, que hemos traducido nosotros muchas veces como persona, en su significado de papeles y no personas. Hay otro libro que se llama Libro de Patrología 1 de Johannes Quasten, página 535, y dice lo siguiente. Por Hipólito de Roma, en un libro llamado Bialos, libro 9, versículo 12, sabemos que Calisto en el año 217-222, excomulgó a Sabelio por no mantener opiniones ortodoxas y que fue autor de declaraciones doctrinales y de decisiones disciplinares. No sabemos con certeza si alguno de estos actos se realizó mediante documento escrito. Hipólito le atribuye la siguiente doctrina. El Logos es el mismo Hijo, el que es Logos, que es el mismo Hijo, es el mismo Padre. No hay sino un único indivisible espíritu, aunque se le denomine con diferentes nombres. El Padre no es una persona y el Hijo otra. Son la misma y única persona. El Espíritu que se encarnó en la Virgen no es diferente del Padre, sino uno e idéntico. De manera que los nombres Padre e Hijo se aplican a uno solo y mismo Dios, siendo pues esta persona uno y no pueden ser dos. ¿Sí? Entonces ya vamos entendiendo bien lo que es la doctrina modalista.
dicen que el Hijo no se encarnó, sino que fue el Padre el que se encarnó, ¿cierto? Despersonalizando al Hijo y por ende termina en algo peligroso. ¿Sabe qué es? Negando al Hijo de Dios, negando que Dios tiene un Hijo. Desde el siglo II se empezaron a conocer los patrísticos apologistas que empezaron a presentar defensa en relación con esta doctrina. Mire, hermano, el sabelianismo y el modalismo se ha combatido desde el siglo II. Hace 18 siglos que el sabelianismo se está combatiendo. Mire los nombres de unos libros. Dionisio de Alejandría, 190-265, Carta Dionisio de Roma contra Sabelio. Otro, Carta del obispo Amón contra Sabelio. Basilio el Grande o el Magno contra los sabelianos. Del Tratado de Hipólito, presbítero contra la herejía de Noeto. Tertuliano contra Praxeas. Epifanio de Salamina, en su libro Panarión, contra Sabelio. Eusebio en Historia Eclesiástica, en el libro 7, capítulo 6, de la herejía de Sabelio. ¿Sí ven? Entonces mire cómo los hermanos ya desde los primeros siglos de la historia de la iglesia han combatido el sabelianismo. Epifanio de Salamina en el año 310, mire lo que afirmó Epifanio de Salamina, que Sabelio había sacado este error, o sea el modalismo, de los libros apócrifos. Pongan a cuidado y atención a esto, que Sabelio había sacado este error, el modalismo, de los libros apócrifos y especialmente de aquel que llamaban el Evangelio de los egipcios. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Estos hermanos pudieron darse cuenta de dónde Sabelio había sacado esa doctrina, donde se ve introducido nuestro Señor enseñando a sus apóstoles que el Padre y el Hijo no eran sino una persona. Entonces quiero mostrarles, esta es la carátula del libro, está en inglés, el Panarión de Epifanio de Salamina. Está en inglés, ¿sí lo ven? ¿Tú que lees inglés? Ahí está, ese es el libro, ¿listo? Y en este libro, en la página 124 en el PDF, acá está, en inglés, ¿sí? Vamos a leerlo en español lo que dice Epifanio, dice: y estas son sus doctrinas, o sea, las de Sabelio, pero han tomado todo su error y el sentido de su error de ciertas obras apócrifas, especialmente el llamado Evangelio egipcio, como algunos lo han llamado. Hay muchos pasajes en él, como si dijera a sus discípulos que el Padre es el mismo que el Hijo, y que el Hijo es el mismo que el Padre, y que el Espíritu Santo es el mismo, ¿sí? Él dice que toma esto de Hipólito en su libro contra las herejías. Hipólito cita un pasaje sobre las almas de un evangelio según los egipcios, ¿sí? Entonces, miremos cómo Epifanio nos presenta esta información importante, que yo creo que muchos unicitarios no la conocen, que Sabelio sacó su doctrina de un libro apócrifo, el Evangelio a los egipcios. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar en la historia de la iglesia, aparte de lo que hemos leído, dónde empezó a hablarse de la doctrina modalista, ¿sí? Mire lo que vamos a decir. Vamos a mirar en la historia dónde empezó a hablarse de la doctrina modalista, ¿sí? No estamos diciendo que los unicitarios o la unicidad sean lo que vamos nosotros a considerar, sino que vamos a mostrar en la historia donde se ha hablado por primera vez y las veces del modalismo. ¿Listo? Primera vez donde se habló del modalismo. ¿Ustedes recuerdan a alguien llamado Simón el Mago en las Escrituras? Ok. Hay un libro de Ireneo de Lyon que es el que nos presenta en su libro Contra herejías la primera vez que se registra la doctrina del modalismo. Vamos a ir. Ireneo en su libro Contra herejías, capítulo 23, en la página 66 en el PDF. Tiene un título que se llama así: Raíces de los Valentinianos, Simón el Mago. Muchos
lo glorificaron como a un dios, a Simón el Mago. Pues él, en este caso él es Simón el Mago, pues él, Simón el Mago, enseñaba que él era quien había aparecido entre los judíos como el Hijo, presta atención, en Samaria había descendido como el Padre y en las demás naciones había bajado como el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Modalismo. ¿Sí? El mismo Simón, dice Ireneo, que él vamos a leer, había aparecido entre los judíos como el Hijo. ¿Quién? El mismo Simón. Que en Samaria había descendido como el Padre. El mismo Simón. Y que a las demás naciones había bajado como el Espíritu Santo. El mismo Simón. ¿Sí? Entonces vemos una primer mención donde aparece la doctrina del modalismo, modos. Que él era la más sublime potestad, es decir, aquella que está por sobre el Padre, y pretendía que lo llamaran con todos los títulos que usaban los hombres. Esto es lo que dice Ireneo de León en su libro Contra herejías. ¿Listo? Ahora en el libro La unicidad de Dios de David Bernard, que entre los unicitarios, y la unicidad es un prominente teólogo unicitario, él tiene un subtítulo en el capítulo 10, en la página 235, así: creyentes de la unicidad en la historia de la iglesia. Esto lo tomamos del mismo libro de él. En el capítulo 10, la página 235. Entonces, él va a mostrar prominentes unicitarios en la historia de la iglesia. Y preste atención a esto que vamos a ver. La Reforma produjo a muchos que se oponían a la doctrina de la Trinidad a favor de la creencia de la unicidad. Un antitrinitario prominente, mire las palabras que usa, a la hora de la Reforma era Miguel Servet. No sé si algunos lo han escuchado. Vivió en el 1509 a 1553. Ese es uno de los que él presenta como creyentes prominentes de la unicidad. Y en la página 236 tiene otro creyente prominente de la unicidad en la historia de la iglesia. Hermano, como no hay historia de la iglesia de la unicidad, ¿qué es lo que hizo David Bernard en su libro La unicidad de Dios? Buscó supuestamente hombres prominentes para presentar hombres prominentes que han proclamado la unicidad de Dios, pero creemos que ahí cometió el mayor error. Ya le vamos a decir por qué. Otro que él cita, página 236, Emanuel Swedenborg, 1688-1772. Era un filósofo sueco y escritor religioso, y mire lo que dice David Bernard, que expresaba una buena comprensión de la unicidad de Dios. Vamos a considerar estas dos personas. Miguel Servet era médico, ¿sí? Pero aparte de ser médico también era astrólogo. Una cosa es la astronomía y una cosa es la astrología. Walter Mercado. Cosas completamente diferentes. Miguel Servet publicó un libro entero en defensa de la astrología llamado Disertación Apologética de la Astrología. En esta obra Servet defendió la astrología judiciaria y la necesidad de que los médicos practicaran la astrología para anticipar e interpretar la influencia de los astros sobre los enfermos y los sanos. ¿Qué es la astrología judiciaria? Usar los horóscopos para predecir el futuro de las personas. Entonces, uno de los mayores exponentes de la unicidad era astrólogo. Y la astrología termina relacionándose con el ocultismo. No estamos diciendo que los unicitarios son ocultistas, pero estamos diciendo que uno de los mayores exponentes, según el libro de Bernard, de los unicitarios era astrólogo. Por orden del decano de medicina Jan Tagalut, se le suspende a Miguel las clases que impartía sobre astrología en la Universidad de París e incluso se le acusa de explicar el tratado de astrología sobre la adivinación de Cicerón. Hay un libro que se llama Astrología y Hermetismo en Miguel Servet, así se llama, escrito por Francisco Tomás Verdú. Y dice, astrólogo y adivino
involucrado en las artes ocultas, influenciado por Satanás. Vamos a considerar el otro unicista prominente que ellos presentan, Emanuel Swedenborg, 1688-1772. Era espiritista, era medium, era psíquico y era brujo. Hay un libro que se llama Enciclopedia del Esoterismo, se llama Guía del Ocultismo y del Saber Hermético, página 314, tenemos el libro. Y tiene la presentación de Emanuel Swedenborg. Dice, una de las figuras más representativas del mundo esotérico del siglo XVIII fue Emanuel Swedenborg. La influencia de sus teorías sobre figuras como William Blake o los ocultistas del siglo XIX fue muy notable. Otro libro, Libro de los Seres Imaginarios, se llama así, y tiene un subtítulo que se llama Los demonios de Swedenborg, página 57. Dice, los demonios de Emanuel Swedenborg no constituyen una especie, proceden del género humano. Son individuos que después de la muerte eligen el infierno. No están felices en esa región de pantanos, de desiertos, de selvas, de aldeas arrasadas por el fuego, de lupanares y de oscuras guaridas, pero en el cielo serían más desdichados. El mismo Emanuel Swedenborg tiene un libro que se llama La verdadera religión cristiana. Página 43 y en el PDF es la número 15. Y ahí vamos a ver cómo él se comunicaba con el mundo de los muertos. Dice, recuerdo, una vez vi unos espíritus que acababan de llegar del mundo natural al mundo espiritual. Conversaban entre sí acerca de la divinidad, que consta de 3 personas desde la eternidad. Habían sido clérigos y uno de ellos obispo. Se acercaron y conversábamos breves momentos acerca del mundo espiritual, el cual para ellos hasta entonces había sido completamente desconocido. Luego les dije, os he oído hablar de 3 personas divinas desde la eternidad y os ruego que tengáis a bien explicarme este gran secreto, según el concepto que sobre ello os habéis formado en el mundo natural, del cual acabáis de llegar. El obispo mirándome dijo, y empezó a contarle qué era lo que sucedía en el mundo espiritual. Sí. Entonces vimos que en el libro de David Bernard, que cita en la historia de la unicidad, 2 prominentes unicitarios están relacionados con el ocultismo. No estamos diciendo que los unicitarios son ocultistas. Estamos diciendo que en la historia el primero en hablar acerca del modalismo fue Simón. Luego vimos que David Bernard en su libro La unicidad de Dios presenta unicitarios prominentes y entre ellos presenta a Miguel Servet y Emanuel Swedenborg, que uno era astrólogo y el otro era ocultista. Pero ahí no termina el asunto. Hay un libro de Luis Carlos Reyes, del hermano Luis Carlos que hemos mencionado, que se llama Debate en línea sobre Juan 1.1, página 241. Y mire lo más que nos aporta. De hecho, en el manual masónico de Morales y Dogma masónico, lo escribió Albert Piquet, y ustedes recuerdan cuando estuvimos viendo que la masonería era luciferianismo, y citamos unos textos que había acá en el libro de William Snow de Belén acerca de Albert Piquet. ¿Listo? Entonces vuelve a decir, dice el hermano así. De hecho, en el manual masónico de Morales y Dogmas masónico, páginas 62 y 63, y en la PDF la 169, se las quiero mostrar, es este. Y lo que está subrayado en verde, eso es lo que ahorita vamos a traducir al español. Dice, también se menciona a Simón el Mago. Esto lo estamos leyendo del libro de Albert Piquet, Morales y Dogma Masónica. También se menciona a Simón el Mago y se relata algo similar.
Simón el Mago, el fundador de la fe gnóstica, y muchos de los primeros cristianos judíos confesaban que las manifestaciones del Ser Supremo como Padre o Jehová, Hijo o Cristo y Espíritu Santo eran solo tantos modos. ¿Les suena parecido? Modalismo. Diferentes de existencia o fuerzas del mismo Dios. Entonces, vamos a empezar a resumir. Tenemos la primera vez que se habla del modalismo con Simón el Mago, por Ireneo, en Contra Herejías. Tenemos unicitarios prominentes, citados por David Bernard como prominentes, en su libro La Unicidad de Dios, que son Emanuel Swedenborg y Miguel Servet, que uno era astrólogo y el otro era ocultista y medium. Sigamos mirando dónde más se encuentra la doctrina del modalismo. Le recomiendo un video del hermano Luis Carlos Reyes que habla acerca de la unicidad en el modalismo. Entonces vamos a seguir mirando dónde más se encuentra la doctrina del modalismo. Y no lo van a creer, en el libro Mormón. Nosotros ya demostramos que el mormonismo es ocultismo. ¿Sí? En todas las 6 series que vimos, 6 temas que vimos nosotros de los mormones. Entonces vamos a mirar cómo en el libro Mormón se habla del modalismo. Vamos a mirar. Libro de Mosiac, vamos a empezar a mirar libro de Mosiac, capítulo 3, versículo 8. Ya como hemos estado diciendo, ¿qué significa el modalismo? Entonces ya creo que estamos familiarizados con el concepto. Dice: y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra. ¿Sí ven lo que está diciendo acá? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Padre. ¿A qué le suena esto? El creador de todas las cosas desde el principio, y su madre se llamará María. Otro, Mosiac 15. Mosiac 15, versículo 1. Y luego les dijo a Abinadí: quisiera que entendieses que Dios mismo descenderá ante los hijos de los hombres y redimirá a su pueblo. Y porque morará en la carne, será llamado Hijo de Dios. Y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo. Y el Padre porque fue concebido por el poder de Dios, y el Hijo por causa de la carne, porque lo que llega a ser el Padre e Hijo. Y son un Dios, sí, el verdadero Padre de eterno del cielo y de la tierra. Mosiac 16:15. Enseñarles que la redención viene por medio de Cristo el Señor, que es el verdadero Padre eterno. ¿Qué es esto? Modalismo. Libro de Alma 11:38. Libro de Alma 11:38. Dice: luego Cerrón de nuevo le dijo: ¿Es el Hijo de Dios el mismo Padre eterno? Nosotros responderíamos no. La unicidad respondería sí. 39. Y le dijo a Mulek: sí, Él es el Padre eterno, mismo del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay, el principio y el fin, el primero y el último. Otro más. Elamán 14, versículo 12. Elamán 14, versículo 12 dice: y también para que creáis de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el creador de todas las cosas desde el principio, y para que sepáis acerca de las señales de su venida con objeto de que creáis en su nombre. Y 2 últimos, el libro de Éter. Libro de Éter, capítulo 4, verso 7. Dice: y el día en que ejerzan la fe en mí, dice el Señor mormón,
así como lo hizo el hermano Jared, para que se santifiquen en mí, entonces le manifestaré las cosas que vio el hermano Jared, aún hasta desplegar ante ellos todas mis revelaciones. Dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. Y terminemos con el libro de Éter, capítulo 3, versículo 14. He aquí, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí, yo soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. En mí todo el género humano tendrá vida y la tendrá eternamente, sí, aun cuantos crean en mi nombre llegarán a ser mis hijos y hijas. Solo hay un libro donde dice claramente que Jesús es el Padre. ¿Cuál? El libro Mormón. En la Biblia tú no encuentras diciendo Jesús, yo soy el Padre. Se tiene que rebuscar y se tienen que colocar presuposiciones. Pero si hay un libro donde dice que Jesús es el Padre, y es el libro Mormón. Ese libro sí puede abanderar la doctrina de la unicidad, pero la Biblia no. El Señor Jesús dice que Él tiene un Padre. ¿Amén? Entonces tenemos el modalismo involucrado con el ocultismo. ¿Con quién? Con Simón el Mago, Miguel Servet, Emanuel Swedenborg, el mormonismo. No estamos diciendo que los unicitarios son ocultistas. Estamos diciendo y estamos mostrando dónde en la historia aparece la doctrina modalista. Amén, hermanos. Que eso quede claro. Ningún registro del modalismo desde Sabelio hasta Miguel Servet y Emanuel Swedenborg. Y también leímos lo que dijo Albert Piquet, el masón, acerca de Simón el Mago, diciendo y profesando que él era modalista. Amén, hermano. Bueno, vamos a considerar otro aspecto ya que miramos la historia. Los unicitarios, la unicidad, nos acusan a nosotros que creemos en tres dioses. Dicen que nosotros creemos en tres dioses y hablan despectivamente de las tres personas divinas diciendo un Dios con tres cabezas. Pero cuando ellos hacen esa afirmación, ellos definitivamente no saben qué enseña la doctrina de las tres personas divinas en el único Dios. Porque creer en tres dioses, ¿qué es? Triteísmo. Y nosotros no somos triteístas. Eso sería ser politeístas. Nosotros somos monoteístas. ¿Sí? Nosotros somos monoteístas. Ahora, hay otro error que ellos tienen, que fue el que yo tuve, por eso caí en el modalismo, en el sabelianismo. Porque a mí me enseñaron que la Trinidad fue un producto del Concilio de Nicea. Y yo creí eso muchas veces. Y leí documentos no serios donde se decía que había sido el Concilio de Nicea el que había formulado por primera vez la palabra Trinidad, ¿cierto? Pero eso es un error. No fue el Concilio de Nicea el primero en hablar de tres personas divinas en un único Dios. ¿Listo? En la historia de la iglesia encuentras que empezaron a surgir interpretaciones ajenas a las Escrituras, sobre todo en el ser de Dios. Y Dios levantó hombres para mostrar por la palabra la verdad acerca de Él, acerca del ser de Dios. Surgieron doctrinas como el monarquismo, el modalismo, el adopcionismo y el patripacionismo. Y entre ellos también surgió Arrio, que fue presbítero en la iglesia en Bucalis, en Libia, donde dice que el Hijo no existió siempre, sino que fue creado por Dios. ¿Listo? Uno de los primeros hermanos en la historia de la iglesia en referirse a la Trinidad fue Tertuliano, en el año 160. El concilio de Nicea fue 324-25. Ese fue el primero en utilizar el vocablo latino trinitas. ¿En qué año? 160-220. Luego otro hermano llamado Teófilo de Antioquía fue el segundo en utilizar la palabra trías. Tertuliano utilizó trinitas y Teófilo utilizó trías para expresar la unión de las tres personas divinas en el único Dios o en la única deidad. Vamos a leer aspectos de la teología de Teófilo en el libro Patrología 1, que ya lo leímos ahorita, Johannes Quasten, página 236. Miren lo que dice.
Teófilo es asimismo el primero en utilizar la palabra trías para expresar la unión de las tres personas divinas en Dios o en la deidad. Dice así: en los 3 primeros días que preceden a la creación del sol y de la luna, él ve imágenes de la trías, Trinidad. Vamos a leer el texto que él dice. Los 3 días que preceden a la creación de los luminares son símbolos de la trías, de la Trinidad. O sea, era el primero en utilizar estos términos. De su verbo y de su sabiduría. Eso fue tomado de un libro contra Autólico, libro 2, capítulo 15. De ahí se toma la palabra que da comienzo a la palabra trinitas, pero fue con Quinto Séptimo Florente Tertuliano, en 160-220, en Cartago, en Túnez, que él era presbítero en la iglesia de Cartago, que escribió contra el presbítero Praxeas, que proclamaba la unicidad de Dios. Fue la primera vez que se empezó a utilizar la palabra trinitas. Vamos a ver. En su libro Contra Praxeas, libro 2, capítulo 4, dice, mire lo que dice él. Está en latín, pero aquí está en español. La unidad en la trinitas, así dice. En latín dice así. En español leemos: la unidad en la Trinidad, o sea que no fueron los primeros, Concilio de Nicea no fue el primero en utilizar la palabra Trinidad. La unidad en la Trinidad o en la Trinitas dispone a los 3 dirigiéndose al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, pero los 3 no tienen diferencia de estado, ni de grado, ni de sustancia, ni de forma, ni de potestad, ni de especie, pues son de una misma sustancia y de un grado y de una potestad. Entonces aquí vemos a Teófilo, el primero, a Tertuliano, el primero en hablar acerca de la Trinidad, no el Concilio de Nicea. Esto fue dicho 165 años antes del Concilio de Nicea, ¿cierto? Entonces creo que esa propuesta de que la Trinidad es un producto de Nicea, creo que tiene un error, porque son 165 años antes del Concilio de Nicea. Y también tiene un libro que se llama Tertuliano sobre la modestia, dice: para la misma iglesia es propiamente y principalmente el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, el cual es la Trinidad de una divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Listo? Esto es lo que creían los hermanos de los primeros 2 siglos acerca del ser de Dios. Ya después en el Concilio de Nicea se documentó esta doctrina, pero comenzó allí con estos hermanos que acabamos de leer, Tertuliano y Teófilo de Antioquía. De ahí en adelante se empezó a entender más este tema relacionado con el ser de Dios, aunque Arrio y Sabelio también utilizaron la palabra Trinidad. Pero el problema no es utilizar la palabra, sino saber si concuerda con la revelación de las Escrituras. Listo. Vamos a empezar a leer textos. ¿Qué creemos nosotros? Que existe un único Dios, no existen 3 dioses. Que existe un único Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Listo? Pero en ese único Dios, que tiene esencia divina y naturaleza divina, subsisten 3 personas. Una persona que dice yo y es el Padre, una persona que dice yo y es el Hijo, y una persona que dice yo y es el Espíritu. ¿Sí? Nosotros no creemos en 3 dioses, eso es triteísmo. Nosotros creemos en un único Dios, y cuando hablamos de Dios estamos hablando de la divinidad, de la deidad. Y ese es el problema que veo que tienen los unicitarios, que yo tenía. Que cuando hablamos de un único Dios, creemos que estamos hablando de una única persona. No, estamos hablando de un único ser, que tiene esencia divina y tiene naturaleza divina, ¿cierto? Pero en esa esencia y naturaleza divina de ese único ser subsisten 3 personas. Uno que es el Padre y dice yo, uno que es el Hijo y dice yo, y uno que es el Espíritu Santo y dice yo. Vamos a empezar a considerar unos textos en los cuales nos muestran que Dios es uno. Isaías 45, 21. Isaías 45, 21. Nosotros creemos lo que creen los judíos, que hay un único Dios, no hay más dioses. Creemos en un único Dios. Mira lo que dice Isaías 45, 21. Proclamad
y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? ¿Y quién lo tiene dicho desde entonces? Sino yo Yahvé, y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. O sea, no existe otro Dios fuera de Dios. No hay 3 dioses, no hay 2 dioses, no hay múltiples dioses como creen los mormones, sino que hay un único Dios. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. O sea, Dios no conoce un Dios con él. Solo existe un único Dios. Y cuando estamos diciendo un único Dios, nos estamos refiriendo a un único ser con naturaleza divina y esencia divina. Juan 17, versículo 3, Nuevo Testamento. Este texto lo consideraremos, Dios mediante, en la próxima reunión. Juan 17:3, la oración sacerdotal del Señor Jesús. Todos conocemos el texto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gálatas 3:20. Estamos leyendo los textos donde la Escritura dice que Dios es uno. Gálatas 3, versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Esa es la revelación bíblica, que Dios es uno. Primera de Corintios 8:4. Solamente lo estamos leyendo. Y vamos a considerar solamente uno. Primera de Corintios 8, versículo 4. Mire cómo dice Pablo. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. O sea, la revelación bíblica es clara. Existe solamente un único Dios. No existen 3 dioses. Un único Dios. Y cuando decimos un único Dios, nos estamos refiriendo a un único ser que posee esencia y naturaleza divina. ¿Listo? Y terminemos el único Dios con la Shema. Deuteronomio 6:4. Esto ya lo consideramos cuando vimos la preexistencia del Hijo de Dios y el ángel Elohim. Deuteronomio 6, versículo 4, que entre los judíos se conoce como la Shema. Shema es la palabra hebrea para escucha, oye. Entonces dice, oye Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé, uno es. O sea, esa es la revelación bíblica, que en el Nuevo Testamento es confirmada por los apóstoles. Oye Israel, Shema Israel, Yahweh Elohenu. Ahí dice nuestro Dios, Elohenu, Yahweh, y presten atención a esto. Yahweh Ehad, o sea, Yahweh uno es. ¿Listo? Entonces, la unicidad presentan este texto para mostrar que Dios es uno. Los judíos presentan este texto para mostrar que Dios es uno. Nosotros también mostramos este texto para presentar que Dios es uno. Pero hay algo. La palabra Ehad, que ya la consideramos nosotros. Esta terminación es un sufijo pronominal usado para sustantivos en plural, en masculino y de la segunda persona. Aquí en la Shema, esa palabra Ehad, uno, permite pluralidad, no es plural, y quiero hacer la aclaración, porque Ehad tiene su plural, Ehadim. Las palabras en hebreo, las que terminan en plural, terminan con im. Entonces, Ehad tiene su plural, que es Ehadim, pero este Ehad, uno es, admite pluralidad en la unidad. Por ejemplo, un equipo de fútbol. Es un equipo de fútbol, pero está compuesto por ¿cuántos? 12 jugadores. ¿Listo? Un portero y 11 jugadores. ¿Listo? Bueno, creo que es así.
Entonces vamos a mirar dónde en la escritura se utiliza la palabra ejad, que significa uno y permite pluralidad. Génesis 2, versículo 24. Génesis 2, versículo 24. Hablando de la creación del hombre. Mire cómo dice. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. ¿Qué es esto? Ahí la palabra hebrea uno es ejad. ¿Y cuántos son? ¿Dos o uno? Son dos. Dos en la unidad. Los dos serán una sola carne. ¿Sí ve cómo ejad permite pluralidad? Sustantivo colectivo. Otro texto. Génesis 45, 25. Génesis 45, 41, 25, hermanos. Está Faraón presentándole el sueño a José y vamos a leer desde el versículo 45, del versículo 25. Génesis 41, versículo 25 dice: Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. La palabra uno ahí es ejad. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas, 7 son 7 años. El sueño es uno mismo. ¿Cuántos sueños eran? 2, el de la espiga y el de la vaca. Pero le dice, los 2 sueños son ¿qué? 1. Entonces la palabra ejad en la Shemá permite pluralidad. No es plural, pero permite una pluralidad en la unidad. ¿Listo? Esto lo hacemos porque vamos a ver la revelación complementaria en el Nuevo Testamento después. Pero hay otra palabra en hebreo para referirse a uno que no permite pluralidad, sino que es uno único y singular. Y es la palabra hebrea yahid. Algunos dicen yahad, que denota absoluta unidad indivisible. Vamos a Génesis 22, versículo 2. Génesis 22, versículo 2, aquí el contexto es que Abraham iba a ir al monte Moriah a ofrecer en sacrificio a Isaac. Génesis 22, versículo 2. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, la palabra donde dice tu hijo, tu único, es la palabra yahid, que es uno y no permite pluralidad. Entonces, si Dios fuera la deidad, Dios fuera una persona, hubiera dicho Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Yahid. ¿Sí? En Yahid ya no permite pluralidad. Pero se dijo Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ejad. ¿Sí me entiendes? Entonces permite pluralidad en la unidad. Y leamos el versículo 12. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu Yahid, tu único. O sea, no habían 2 Isaac más, habían un único Isaac. Entonces aquí vemos cómo Yahid no permite pluralidad en la unidad, pero Ejad sí permite pluralidad en la unidad. Ahora vamos a ver cómo el Señor Jesús en el Nuevo Testamento amplía la Shema. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ejad. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Vamos a mirar cuando el Señor Jesús cita la Shema y vamos a mirar qué sucede con los judíos cuando el Señor Jesús cita la Shema. Juan 10, versículo 30. Y aquí calza perfectamente la palabra hebrea ejad, hermanos. Juan 10, versículo 30. Miren lo que dice el Señor Jesús. Yo
y el Padre, aquí vemos dos personas. Yo es el Señor Jesús y el Padre otra. Yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús a los judíos? Que en esa ejá hay un somos. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Pero el Señor Jesús está diciendo, yo y el Padre uno somos. Entonces le está diciendo que en ese uno hay un somos. ¿Te entiendes? En ese uno hay un somos. ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesús dijo eso? Los judíos sabían a qué se refería el Señor Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque él se estaba haciendo uno en unidad con Dios. Y los judíos supersticiosos y religiosos que todavía no tenían revelación de la Escritura, no podían concebir que Dios tuviera un hijo. Entonces cuando él dice, yo y el Padre, uno somos. Ellos sabían, los judíos, que se estaba refiriendo a la Shemá. Oye Israel, el Señor nuestro, el Señor uno es. Y él está diciendo que en ese uno es, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. Para los judíos eso era blasfemia. ¿Qué? Porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando él decía yo soy hijo de Dios, se estaba haciendo Dios con el Padre. Los judíos no podían soportar eso, que Dios tuviera un hijo. Pero ¿sabe quién más no puede soportar eso? Que Dios tenga un hijo. La unicidad, hermanos. El mismo espíritu que tenían los judíos. Querían apedrear al Señor Jesús porque había dicho que en la unidad había un somos. Lo iban a apedrear porque estaba declarando la unidad compuesta del Shemá. Y si él decía que era uno con Dios, pues era Dios. Si yo soy uno con Dios, tengo que ser de la misma naturaleza. Yo soy uno con mi esposa porque somos de la misma naturaleza. ¿Qué? Humana. ¿Cierto? No podemos ser uno sin tener naturaleza divina, ¿cierto? Y Juan 17, 22, sumémosle el texto. Juan 17, 22. Vuelve el Señor Jesús a decir lo mismo. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros, ¿qué? Somos en plural uno. Lo mismo que dijo allá, yo y el Padre, uno somos. El Señor siempre dijo que en ese uno había un somos. Una pluralidad en la unidad. Vamos a creer en la Biblia, ¿no? Así yo no entienda cómo existen tres personas divinas en el único Dios. Nosotros debemos creer en blanco y en negro lo que dice la Escritura. No ir con presuposiciones, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Y vamos a terminar con unos textos donde en la Escritura se habla de pluralidad. Hay un libro que se llama Teología Sistemática de James Oliver Buswell, y él dice en uno de las páginas que la unicidad tiene que responder objetivamente al bautismo de Jesús. Objetivamente. Tenemos al Hijo bautizándose, una persona que dice yo, y tenemos a alguien más desde los cielos que dice, este es mi Hijo amado. ¿Cierto? Entonces, si ellos dicen que es la misma persona, tendríamos al Padre diciéndose a sí mismo, Hijo. ¿Cierto? Entonces tienen que responder, dice James Oliver Buswell, objetivamente, ¿sí?, el bautismo del Señor. Y también tienen que responder objetivamente los textos en los cuales Dios habla en pluralidad. Listo, vamos a Génesis 3:22. Vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos textos donde Dios, siendo uno, habla en plural? Bueno, ¿por qué no lo creemos sencillamente? Y ya. Génesis 3:22. Vamos a leer los textos que ya los leímos cuando miramos
la serie de las tres personas divinas. Génesis 3:22. Y dijo Yahvé Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Está hablando Dios y la palabra uno ahí es, ¿saben cuál es? Ejad. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Si hubiera una sola persona, pues dice, he aquí el hombre es como yo. Sabiendo el bien y el mal, ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva y coma para siempre. Génesis 11:5. Ya vamos terminando. Génesis 11:5. Y descendió en singular Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esto es Babel. Y dijo en singular Yahvé, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, ¿cómo dice? Descendamos. Si es una única persona, ¿por qué no hubiera dicho, ahora pues descenderé? ¿Por qué nos cuesta creerle a la Biblia si está hablando en plural? Y confundamos plural. Allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Isaías 6:1. Estamos leyendo solamente los textos que hablan de Dios en plural. Isaías 6, versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es el versículo 1. Pasemos al versículo 8. Después oí la voz del Señor o de Adonai que decía, ¿a quién enviaré? Y mire lo que termina diciendo Adonai, que es Yahvé el que vio en la visión. ¿Y quién irá por nosotros en plural? Si hubiera sido una persona en singular, dice, ¿quién irá por mí? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Ese es Isaías, pero más adelante es una profecía aplicada a Cristo. Y en Juan, el Evangelio de Juan, Juan habla como si ese fuera Cristo. Pero hoy no vamos a tocar ese tema en la próxima reunión. Amós, capítulo 4, versículo 10. Amós capítulo 4, versículo 10. Mire cómo dice. Está hablando Dios, Elohim. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí. ¿Dice quién? Yahvé. Y os trastorné. ¿Quién está hablando? Yahvé, Dios. Y mire lo que dice Yahvé, Dios. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. ¿Sí viene ese lenguaje? ¿Se lo entienden? Es un lenguaje claro. Os trastorné, dice Yahvé, os trastorné como cuando Elohim, Dios, trastornó a Sodoma y Gomorra y fuisteis como tizón, escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Yahvé. Entonces ahí aparece Yahvé hablando de Dios. No hay dos dioses, hay un único Dios. Vamos a mirar en la próxima reunión un poco más de eso. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, pero lo vamos a leer de la Biblia textual que la tenemos acá. Hermano, pero ahí es plural majestático. Es plural majestático, pero es plural. ¿Listo? Eclesiastés 12, versículo 1. Este es de Coelet, de Salomón. Reina y Valera dice, acuérdate de tu creador, ¿cierto? En los días de tu juventud. La Biblia textual dice, acuérdate de tus creadores, en plural. No existen creadores. Existe un solo creador porque existe un único Dios. Pero como hay un plural en el término hebreo, la Biblia textual traduce, acuérdate de tus creadores. Y terminemos ese aspecto con Proverbios 9, versículo 10.
Proverbios 9, versículo 10. Mire lo que dice. Proverbios 9, versículo 10. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero la Reina y Valera 1909 y el Hebreo dicen: y el conocimiento o la ciencia de los santos es la inteligencia. Entonces mire que tenemos en el Antiguo Testamento estos fenómenos de pluralidad. ¿Cómo los podemos explicar? Dios, que es uno, hablando de sí mismo en plural. Tenemos que responder objetivamente a esos textos. No, es que Dios estaba hablando como cuando yo estoy hablando de mí mismo y entonces hablo de mí mismo en plural. Eso no es una respuesta objetiva. Tiene que demostrar objetivamente porque Dios, siendo uno, habla en plural. ¿Cierto? Y la respuesta a eso se encuentra en el Nuevo Testamento, donde nos da mucha luz acerca de esto. Listo. Y terminamos con el texto principal, Génesis 1:26. ¿Cierto? No podemos dejarlo por fuera. Entonces, aquí la unicidad dice: entonces dijo Dios hagamos. Ellos dicen que Dios, cuando dice hagamos, está hablando con los ángeles. Entonces vamos a mirar lo que han dicho los patrísticos y algunos libros acerca de ese texto. Génesis 1:26. Entonces dijo Elohim. ¿Qué dijo Elohim? Hagamos al hombre, otro término plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, pero termina hablando en singular. O sea, en ese hagamos tiene una imagen en singular. ¿Por qué no dice? ¿Por qué no continúa el texto diciendo hagamos al hombre a nuestras imágenes? Porque empezó hablando en plural. Debía terminar la oración en plural, pero la termina en singular. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire lo que pensaba Ireneo de Lyon acerca de este texto. Ireneo, año 130, 202, en su libro Contra Herejías, libro 4, capítulo 20, versículo 1. Dice: no son pues los ángeles quienes nos han hecho o nos han formado. Ya empieza diciendo eso. Ni es posible que ellos pudieran hacer una imagen de Dios, ni sería capaz de hacerlo cualquier otro a no ser el verbo de Dios. Ni podría tampoco realizarlo ningún poder que no sea el Padre de todos. No tenía Dios necesidad de nadie para ejecutar lo que él mismo había predeterminado hacer, como si no dispusiera de unas manos propias. Están en efecto siempre él con el verbo y la sabiduría, el Hijo y el Espíritu, por medio de los cuales y en los cuales libre y espontáneamente hizo todas las cosas. Es a ellos a quienes se dirige el Padre diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es lo que dice Ireneo. Año 130. Ellos veían en ese texto una pluralidad. El Padre hablando con la divinidad. Contra Herejías, el mismo Ireneo, libro 4, página 208 en el PDF. El hombre está compuesto de alma y carne, la cual fue formada a semejanza de Dios y plasmada por sus manos, esto es por el Hijo y el Espíritu, a los cuales dijo: hagamos al hombre. Tertuliano, año 160-220, en su libro Contra Praxeas, dice, mire lo que le dice a Praxeas y a la unicidad: si la pluralidad en la Trinidad te escandaliza, como si no estuviera ligada en la simplicidad de la unión, te pregunto, ¿cómo es posible que un ser que es pura y absolutamente uno y singular hable en plural? O sea, lo mismo que se presentó hace 1800 años lo estamos presentando nosotros hoy. ¿Cómo es posible que un ser que es pura y absolutamente uno y singular hable en plural? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿No debería haber dicho más bien: hago yo al hombre a mi imagen y semejanza? Puesto que es un ser único y singular. Sin embargo, en el pasaje que sigue leemos: he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros. O nos engaña Dios,
o se burla de nosotros al hablar en plural? Si es que es así, que Él es único y singular. O más bien, ¿se dirigía acaso a los ángeles como lo interpretan los judíos y la unicidad? Porque no reconocen al Hijo, no solamente los judíos, sino también ¿quién? La unicidad, no reconoce ahí al Hijo. O bien, sería quizás porque Él era a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hablaba en plural, considerándose múltiple. Por cierto, la razón es que tenía a su lado a una segunda persona y a su Hijo. Una segunda persona, su Hijo y su Verbo. Y una tercera persona, el Espíritu en el Verbo. Por esto empleó deliberadamente el plural, hagamos nuestra imagen uno de nosotros. En efecto, ¿con quién creaba al hombre? A semejanza de quién lo creaba. Hablaba por una parte con el Hijo, que debería un día revestirse de la carne humana, de otra con el Espíritu, que debería un día santificar al hombre, como si hablara con otros tantos ministros y testigos. Y terminemos con la epístola de Bernabé. Hay un manuscrito griego, que es quizás el manuscrito griego más completo y más antiguo del griego del Nuevo Testamento. Se llama Códice Sinaítico, ¿sí? Y en este texto aparece la epístola de Bernabé en la última parte. En todo este manuscrito griego aparece la epístola de Bernabé en la última parte. Se cree que la epístola de Bernabé se escribió en el año 70 y 130 y el Códice Sinaítico, el manuscrito griego más antiguo, data del año 330-350. Mire lo que dice la epístola de Bernabé de la Gamos de Génesis 1:26. Año 70-130. En el capítulo 6, versículo 12 dice: y en efecto, la Escritura dice de nosotros lo mismo que Dios dijo a su Hijo. ¿Qué le dijo Dios a su Hijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y tenga imperio sobre las bestias de la tierra, sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar. Y dijo después de contemplar la hermosa figura nuestra: creced, multiplicaos e hinchid la tierra. Todo esto a su Hijo. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, Colosenses 1:15, vamos a leer ese texto para terminar. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces el Hijo es la imagen, o sea que estaba hablando con su Hijo. Amén. Estaba hablando con su Hijo, hermano. Amén. Hoy vamos a parar por el momento. En la próxima reunión vamos a considerar entonces ya más textos de la Escritura, donde vamos a mostrar por la Escritura que en Dios existen tres personas, ¿sí? Ese es uno de los mayores problemas, ¿sí? No se comprende o no se cree que en la divinidad subsisten tres personas, ¿sí? Vamos a mirar entonces en la próxima reunión, Dios mediante, lo relacionado con la persona. Y vamos a volver a ver lo que vimos ya en una reunión cuando vimos la serie de las tres personas divinas: ser, naturaleza, hipóstasis y persona. Vamos a considerar Dios mediante entonces en la próxima reunión algo relacionado con la hipóstasis, ¿cierto? Entonces, como siempre lo hemos dicho, estas reuniones siempre esperamos que Dios cada vez nos acerque más a su Hijo Jesucristo. Uno de los mayores problemas que hemos visto con la unicidad, que nosotros vimos cuando éramos modalistas, es que la unicidad niega que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es uno de los mayores problemas. Entonces esto lo presentamos para mostrar que Dios tiene un Hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor y vamos a encomendarnos en sus manos.